Amada Iglesia, hoy continuamos con nuestro estudio, los frutos del Espíritu Santo guían mi vida. En el día de hoy estudiaremos el fruto de la paciencia. Debemos saber que la paciencia es una virtud dada por Dios, fruto del amor que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Dice el apóstol en 1 Corintios 13:4, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece. Sufrido en este texto de 1 Corintios significa paciente. Paciencia se define bíblicamente como la capacidad de soportar las circunstancias difíciles. Es la capacidad de perseverar, de sobrellevar, de no rendirse, de no desmayar al atravesar esos momentos o circunstancias adversas. Es perseverancia y fortaleza. La persona paciente, por ejemplo, es aquella que tolera las circunstancias difíciles de la vida sin quejarse ni reclamar contra Dios o contra otros o con la vida. Puede permanecer de pie frente a críticas o acusaciones injustas. En fin, es alguien probado para demostrar con su vida gran parte del carácter de Cristo. También se define la paciencia como cierta calma o tranquilidad para esperar. El salmista canta en el Salmo 40, versículo 1 al 2, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Todos necesitamos paciencia en la vida y más aquellos, nosotros que vivimos por Cristo. Es esperar pacientemente hasta su llegada, soportando esos obstáculos que se nos presentan día a día. Ahora hablemos de esa paciencia de Dios. Debemos saber que la paciencia de Dios se aprecia claramente a lo largo de todas las Escrituras. En el libro de Éxodo 34, 6, 7, Dios revela parte de su personalidad diciendo: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Decir que Dios es tardo para la ira es decir que es paciente. En todo el Antiguo Testamento se habla de su paciencia con el pueblo de Israel, que continuamente pecó contra él. Dios fue paciente con ellos a lo largo de siglos. Ahora, ¿cómo vivió Jesús la virtud de la paciencia? Primero, Jesús fue paciente con los que le insultaban. Marcos 15, del versículo 29 al 30 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Cuánta soberbia, hermanos, había en estos corazones. Se burlaron del Salvador del mundo. Incluso los que estaban a su lado, condenados a la cruz, también le insultaban. Pero ¿qué hizo Jesús? Aún en ese momento tan difícil para él, los escuchaba con mucha paciencia. Segundo, Jesús fue paciente con los que le perseguían. Lucas 21, versículo 16 al 19 nos enseña: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí Jesús advierte a sus seguidores sobre la horrible persecución que vendrá sobre ellos. Los consuela y con ellos a nosotros, que no pereceremos, que no perecerán. Sabemos que Él nos acompaña hasta el final de los tiempos. Y miren, les aconseja tener paciencia en medio de esas pruebas para ganar lo más importante, sus almas, nuestras almas.
Jesús era paciente con la ignorancia e incredulidad de sus seguidores. Aún a los fariseos y maestros de la ley soportaba con paciencia y les enseñaba. Tercero, Jesús fue paciente con las cargas. Mateo 11, versículo 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vemos que Jesucristo llama a todos los que están cansados de la vida, que llevan una pesada carga en su alma, para darles descanso. Les invita a unirse a Él, a ser una pareja como son los bueyes unidos por un yugo. Esta es una clara imagen de la vida cristiana. Marchar con Jesús unidos por un yugo. Él nos enseña a llevar ese yugo o carga sobre nuestros cuellos, con mansedumbre y con toda humildad. El yugo del Señor es fácil y la carga es ligera. La carga que el Señor pone en cada vida resulta liviana porque vamos con Él, quien nos ayuda a soportarla con paciencia. La paciencia es de esa cualidad, hermano, que no se rinde ante las circunstancias y las pruebas. Jesús no se daba por vencido y de hecho soportó toda circunstancia dura en su peregrinar hasta Jerusalén, hasta ese lugar de su muerte. Hermanos, hay una paciencia humana natural que nos hace tolerar los males con buen ánimo, pero esa paciencia tiene su límite. En cambio, la paciencia que se nos es otorgada por la gracia de Dios lleva a soportar sin tristeza y con alegría y esperanza aquello que de otro modo sería intolerable. Qué hermoso es esto, hermano. Qué hermoso es el fruto de la paciencia. Para mí es uno de los frutos más importantes. Vivir pacientemente hasta su llegada, hasta su venida. Ese debe ser el sentido de la vida cristiana, esperar pacientemente a Jesús. Los invito a que sean pacientes, hermanos, a que tengan una vida llena de mucha paciencia. Les amo en el amor de Cristo y bendiciones.